El profesor Eider Aristizábal es ingeniero geólogo especializado en riesgos geológicos y de origen hidrometeorológico, con formación de posgrado en la Universidad de Ginebra, Suiza, y maestría en ingeniería en la Universidad de Chimane, en Japón. Estudios doctorales de ingeniería con énfasis en recursos hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia. Recientemente ha llevado a cabo su postdoctorado en la Universidad de Potsdam, Alemania, y está vinculado al Departamento de Geociencias y de Medio Ambiente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Entonces, tienes el micrófono, profesor Edier. Muchas gracias, Johnny, y gracias también pues a todo el equipo de Landwehr por esta invitación. Un saludo pues a todo el equipo de habla hispana, la mayoría creo, que están pues acá conectados y como mencionaba Johnny, la idea pues es contarles un poco sobre la experiencia que hemos tenido acá en la ciudad de Medellín, en Colombia, con el tema de la definición de umbrales para sistemas de gestión del riesgo. Entonces, bueno, ya Johnny lo decía, yo soy profesor de la Universidad Nacional aquí en la sede de Medellín y mi formación es de ingeniero geólogo y bueno, trabajo estos temas de deslizamientos y flujos torrenciales que vamos a ver. Entonces, quisiera empezar con esta diapositiva sobre entender un poco lo que son estos movimientos de masa detonados por lluvia que son pues la principal causa en el caso de Colombia y bueno, a nivel mundial también son los eventos más recurrentes. Pero Colombia no solamente pues por su topografía montañosa, estamos en una zona compleja desde el punto de vista geológico y geotécnico, lo que da como resultado una zona de montañas. Gran parte de nuestro territorio es montañoso, lo que es toda la parte más norte de la cordillera de los Andes, pero adicionalmente a esto se suma y algo que vemos aquí en la foto es el tema de que somos un país ubicado en el trópico. Eso nos da unas características de radiación solar y también de la presencia de este componente de lluvia bastante alto que en el largo plazo tiene como resultado en estas cadenas de montañas pues un desarrollo de suelos saprolíticos, suelos residuales con un espesor bastante importante. Por lo tanto, todo este sector de la cordillera de los Andes son laderas en suelos residuales generalmente in situ y tenemos, como mencionaba ya también, la presencia de lluvia, ¿cierto? Aquí tenemos, que lo iremos mirando ya localmente para el Valle de Aburrá, cómo llueve, pero tenemos una presencia de lluvia. Entonces, finalmente lo que tenemos allí es este tipo de eventos que vemos en la fotografía, son deslizamientos, en este caso detonados por lluvia, muchos de ellos, no solamente en Colombia, en Taiwán, en Japón también hemos visto esta característica de que estén en enjambres o en tipo clúster, una gran cantidad de movimientos en masa detonados por un solo evento, en este caso un evento de lluvia. Pero no solamente se han dado por casos de lluvia, ejemplos que hemos visto en Japón también en China, pues está asociado a un factor detonante que son los sismos. En algunos casos se combinan estas dos condiciones, ¿cierto? Una condiciones de lluvia y que se presente un sismo tenemos escenarios pues que se magnifican las consecuencias. En este caso es en la década del 90 acá en Colombia una cuenca que se llama la Arenosa, una cuenca pequeña de 10 kilómetros cuadrados donde se presentó un evento de lluvia de 3 horas con un poco cerca de 200 milímetros en estas 3 horas, 200 milímetros de lluvia que generó en esta cuenca pequeña un poco más de 800 movimientos en masa como los que vemos allí, ¿cierto? Unas características y es que son planares, superficiales. Vemos que realmente lo que se deslizó allí fue ese desarrollo del suelo, sobre todo esos horizontes más superficiales que conocemos como suelos residuales que han perdido esa estructura de la roca parental. En algunos casos no más de 3 metros, la mayoría de ellos solamente 2 o en algunos casos 1 metro de espesor es lo que se desliza allí.
Por lo tanto, ese límite entre el suelo residual y el suelo saprolítico, que generalmente sigue la superficie del terreno, pues es lo que determina, condiciona que se presente un movimiento en masa planar. Como estos que vemos allí. Otra particularidad en este caso, estos eventos, es que pues el material que falla tiene un contenido de humedad, por lo tanto la propagación de esta masa luego de fallar, pues generalmente en estos casos son laderas cortas, pero en la mayoría de los casos alcanza el drenaje principal de esta zona. Por lo tanto, estas quebradas finalmente se generan estos eventos en cascadas, que es un flujo de lodos, un flujo de escombros que se propagan aguas abajo con una gran capacidad destructiva, no solamente porque alcanzan grandes extensiones, sino también por esa mezcla de agua y sedimentos que baja a grandes velocidades. Entonces aquí tenemos un evento tal vez de los primeros registrados con fotografías, un inventario que tenemos acá en Colombia en la región y que caracteriza un poco, nos da ya, tenemos una visualmente qué son estos de lo que vamos a hablar de movimientos en masa. Lo segundo, ya para entrar en términos generales al tema de los movimientos en masa, cómo se detonan, tomo esta gráfica de Stiger, en donde, bueno, hace varios años o algunas décadas hemos hablado de las condiciones que generan los movimientos en masa. Tenemos unas condiciones que llamamos asociadas a las condiciones inherentes del material, la pendiente, el suelo, que son generalmente variables de largo plazo y que no se modifican en tiempos cortos y que ya hemos llamado variables condicionantes en muchos casos. Bueno, hay muchos términos que se utilizan para modelar, llamamos variables predictoras, y otra serie, lo que llamamos variables detonantes, que son esos últimos efectos que ocurren sobre la ladera y que finalmente detona, da el último empujón para que ocurra estos movimientos en masa. Y como ya lo he mencionado, pues generalmente se conocen dos de estos factores detonantes: los sismos, ¿cierto? Sobre todo esa aceleración horizontal, finalmente lo que hace es que haya un aumento de presiones de poros y reducción del cortante, o el aumento del contenido de humedad de los suelos. En este caso, Stiger lo que habla, y me parece interesante también porque, y para entrar al tema de los umbrales, y es que en esos dos grupos de variables condicionantes y variables detonantes, pues las separa o propone estas tres formas en las cuales hablamos de unos factores o variables predisponentes. Podría ser una traducción tal vez mal hecha allí del término en inglés que ahora no recuerdo, pero que hace mucha referencia o hace referencia a esas variables de largo plazo, geología, que son inherentes al terreno y que generalmente las analizamos cuando queremos conocer la susceptibilidad de estos terrenos. Y ese último componente de esas variables más dinámicas, que también es otro término que se utiliza, lo divide allí en dos. Uno, que es el que vemos el más hacia arriba, que son esos eventos desencadenantes que aquí están representados en estas barras azules, y que generalmente son cortos en el tiempo, ¿cierto? Como un evento de lluvia intenso o como el caso de un sismo que ocurre en algunos segundos. Por eso se ven como fenómenos discretos que ocurren en el tiempo. Pero antes de esos eventos desencadenantes discretos en el tiempo, tenemos estos factores preparatorios, y que los podríamos entender como también unas variables dinámicas, pero que no se desarrollan en tiempos tan cortos, sino en términos más largos. No tampoco como los factores como que disponen o condicionantes del suelo, sino que estos factores o variables preparatorios hablan más de esas condiciones antecedentes a ese evento detonante. El caso de las lluvias de los últimos días, esa humedad que permanece en el suelo, que está en el suelo todavía. Porque no es lo mismo que tengamos un evento de lluvia intenso y en el terreno tenemos 2, 3 meses que no ha llovido, a que tengamos ese mismo evento de lluvia
muy intenso, pero que estamos en una época de lluvias donde en los últimos días ha estado lloviendo, de baja intensidad puede ser y larga duración. Es decir, el suelo tiene un contenido de humedad mucho más alto, por lo tanto, ese factor detonante va a tener un impacto también diferente. Es probable que requiera menor cantidad o menor intensidad, por ejemplo, de un evento cuando tenemos una lluvia acumulada bastante. Entonces, por eso me parece muy interesante esta propuesta de Stiger en la que adicional a esos variables condicionantes de la pendiente, el uso, que se mueven o que se consideran como estáticos y de las variables detonantes que conocemos como los sismos, las lluvias, tenemos esas variables antecedentes o preparatorias que se mueven en términos de días o meses y que también condicionan la ocurrencia de los movimientos en masa. Y como vemos, esa condición de estabilidad, pues finalmente se va a ir reduciendo en el tiempo, se va reduciendo, las laderas se van meteorizando, tenemos procesos de erosión y en muchos casos, y en todos esos casos seguimos teniendo eventos, pero no se supera ese umbral, ¿cierto? Porque el material no está tan meteorizado, cosas como esas. Por eso seguramente los que hemos trabajado en estos temas hemos visto, tenemos cuando se presentan estos eventos que uno va a los registros y encuentra que estos eventos de lluvia en muchos casos ya se han presentado, pero que no se dieron movimientos en masa. Muchas veces allí es difícil entender por qué si este evento ya es repetido, se ha dado en diferentes ocasiones, por qué en este momento sí generó un movimientos en masa y en otro tiempo no. Y allí es donde entran estas otras variables, las antecedentes, como se ve allí, los factores preparatorios, las condiciones antecedentes de humedad del suelo eran diferentes o incluso esas otras variables que llamaba estáticas, pues el suelo cada vez va sufriendo procesos de meteorización y se van reduciendo esas condiciones de estabilidad. Bueno, y aquí ya mucho esto lo he contado, es que cuando hablamos de los umbrales de lluvia, pues generalmente entramos a mirar que, y hay frases por allí que he escuchado en he leído en algunos documentos o escuchado en algunas presentaciones, es que finalmente el problema no es lo que llueve, ¿cierto? El problema es lo que se infiltra. Y lo que se infiltra, pues depende de muchas cosas, depende de cómo llueve, la intensidad, la duración, depende de la cobertura del suelo, ¿cierto? Allá hay un tema de no todo lo que se llueve cae al suelo, mucho lo intersectan las hojas, la vegetación y directamente se evapora. Y el proceso de infiltración es función de la permeabilidad del suelo y del contenido de agua de ese perfil. A medida que la profundidad del perfil del suelo va aumentando, pues esa porosidad se va reduciendo y cuando el suelo ya tiene un contenido de agua, pues generalmente la permeabilidad aumenta, ¿cierto? Es mayor la permeabilidad de que el agua pueda transitar en este medio poroso cuando ya existe un agua sobre estos suelos y se puede vencer esa succión o ese fenómeno de adhesión que tiene el agua sobre las partículas. Ya cuando el agua hay más cantidad de agua, el agua puede fluir, entonces se presenta, empieza a fluir, necesitamos tener el flujo para que puedan aumentar las presiones de poros. Entonces, como les decía, el proceso el infiltrar de lo que se infiltra depende de muchas cosas, no es directamente relacionado con lo de la lluvia, no solamente es cómo llueve, sino muchos otros factores, pero adicional al por qué cuando llueve y se infiltra el agua, como veníamos hablando, ocurren los movimientos en masa. Pues aquí tenemos generalmente este diagrama de bloques y vemos lo que conocemos en ingeniería, lo que es el factor de seguridad, donde en un valor de 1 lo que equipara o iguala son estas fuerzas dinámicas que están en el numerador sobre las fuerzas de empuje que siente en este caso esta unidad de suelo. Y obviamente cuando esas fuerzas son iguales tenemos el factor de seguridad 1, que es la condición crítica, y cuando esas fuerzas resistentes, que son las que tenemos en la parte superior, que es lo que hace que el suelo no se deslice, pues son menores que las fuerzas que lo empujan, es donde tenemos un factor de seguridad menor a 1 y donde se presenta la condición de falla de las laderas. Y en ese caso, muchas de estas variables, la cohesión, en este caso, pues va a entrar el detalle de la cohesión aparente, unas cosas que depende de la cohesión y depende de todo este otro componente que es de succión. Y como vemos, este componente
de succión aquí con unos cosenos, que está relacionado con lo de la pendiente, pues tiene este otro componente que es el componente de fricción. Y precisamente ese componente de fricción es el que está determinado por el caso de la condición de lluvia. En este caso tenemos, este es el ZW, que es la altura que vemos aquí en este diagrama, es la altura del agua, ese nivel freático, generalmente un nivel freático colgado que se da en estos ambientes tropicales. El agua se infiltra a través de ese suelo residual que tiene ese medio poroso, tiene muchos espacios, permeabilidad secundaria por raíces, animales y demás cosas, y llega a otro horizonte generalmente conocido como suelo saprolítico, donde esos espacios ya no son tan comunes, la permeabilidad se reduce, por lo tanto el agua no se puede infiltrar la misma tasa y se empieza a generar en muchos casos de abajo hacia arriba, desde ese límite casi impermeable, no del todo impermeable, porque parte se puede infiltrar, pero lo que no se puede infiltrar se empieza a acumular en esta zona, a formar este ZW, también conocido todo esto como flujo subsuperficial, es ese flujo que se va moviendo en ese medio poroso y demás. Y ese aumento de esta altura es lo que finalmente está generando acá que el componente de fricción se vaya reduciendo, cada vez que va subiendo se va reduciendo, por lo tanto las presiones de poros van aumentando y lo que va haciendo es que la resistencia al cortante, que es todo este componente, se vaya reduciendo hasta que lleguemos a una condición crítica de un factor de seguridad por debajo de 1. Allí sin contar que además que cuando se va entrando el agua, pues el suelo va pesando más y este componente de abajo se va haciendo más grande. Entonces, finalmente, el tema no es cuánto llueve, sino cuánto se infiltra, el aumento de las presiones de poros, pero saber cuánto llueve pues, es lo que se conoce como un proxy, es una aproximación que nos puede ayudar mucho a saber cuándo pueden ocurrir estos movimientos en masa. El caso es porque esencialmente medir lluvia no es caro, no es complejo, ya se tienen muchas redes, en muchos casos generalmente con características más o con objeto más para el tema hidrológico. Entonces, la lluvia, bueno, ya tenemos no solamente mediciones, sino estimaciones satelitales. Es una variable que se puede medir fácilmente. Por lo tanto, medir la lluvia es una buena aproximación, pero como decía, no es exactamente lo que genera la lluvia, pero sí es una buena aproximación para saber cuándo pueden ocurrir estos movimientos en masa. Entonces, si tenemos unas bases de datos donde sabemos cuándo se han presentado movimientos en masa, de acuerdo a unas condiciones, en este caso de intensidad y de duración de la lluvia, podemos determinar más o menos a partir de qué zonas es donde empezamos a tener esto. Esto es muy teórico porque realmente existe mucho más ruido, por lo que venía diciendo que no es una medición directa de la probabilidad de falla o del factor de seguridad, sino que es una aproximación indirecta. Entonces, para definir estos umbrales, estas líneas, generalmente se han utilizado umbrales empíricos, muchos de ellos en términos de, primero estos que vemos aquí hacia la derecha, de intensidad, duración, generalmente son los primeros que se utilizaron mirando la intensidad y la duración de la lluvia, mucho más complejo incorporarlos porque para yo saber la intensidad y la duración del evento, tengo que saber exactamente la hora de ocurrencia del deslizamiento y son generalmente datos que no se tienen. Entonces, muchas veces esto se hace por aproximación o suponer que el evento, lo que llovió en el día, fue lo que llovió para el evento, pero no siempre es así. Esta otra aproximación ya más utilizada en las últimas décadas es el de la lluvia antecedente, que ahorita hablaba como esas condiciones preparatorias, y la lluvia de un día, ¿cierto? Pueden haber varias combinaciones, de 1 contra 3 días, de 1 contra 60, de 1 contra 30. Simplemente lo que está allí comparando son esas dos variables que veamos ahorita al final, que es el evento detonante, ¿cierto? De 1 o 3 días y la condición antecedente en términos de lluvia. Bueno, y hay modelos físicos, hay un gran modelos físicos que lo que tratan es de simular a través de ecuaciones este proceso de infiltración, la lluvia, convertir la infiltración, esa infiltración, convertirla en este ZW que les decía para poder incorporarla en ecuaciones como esta, ecuaciones que en geotecnia se conocen como talud infinito y que también están simplificando la ocurrencia de los movimientos en más allí para obtener factores de seguridad y poder simular terreno con diferentes
diferentes condiciones de cohesión, pendiente, pesos unitarios, cuáles pueden ser esos umbrales que llegan a unas alturas críticas de lluvia. Entonces, para ir como ya cerrando sobre estos temas, tenemos que ser conscientes del tema que estamos tratando de acercarnos a un fenómeno bastante complejo, ¿cierto? Aquí trato de señalarlo con esta gráfica. No tenemos aquí un modelo teórico perfecto, conocido, como en este caso el péndulo, y que si conocemos la fuerza inicial, el peso, la longitud, podemos determinar en cualquier momento dónde está. Aquí a lo que estamos son fenómenos mucho más aleatorios, en el sentido que no conocemos con precisión las condiciones iniciales, no conocemos con precisión todas las variables o fenómenos que hay allí. Entonces nos estamos aproximando. Por lo tanto, en todo esto hay mucha incertidumbre. Son acercamientos que tratamos de hacer para poder tomar decisiones. Por eso vemos mucho que la definición de riesgo en términos generales es pues la toma de decisiones en condiciones de alta incertidumbre. Y para eso, pues para evaluar pues este desempeño tenemos sistemas de alerta temprana. En estos sistemas de alerta temprana, pues cuando tenemos el evento y realmente se da, pues generamos una alerta a partir de estos umbrales o cualquier otro alerta modelos de alerta temprana que tenemos, y y se da precisamente el evento, pues tenemos lo que sus verdaderos positivos, que son los que todo sistema de alerta temprana pues trata de dar, pero también tenemos, y generalmente pasa en los sistemas de alerta temprana utilizando umbrales, utilizando cualquier otra aproximación, es que muchas veces se dan alertas y el evento no ocurre. ¿Cierto? Por toda esta incertidumbre que hablaba ahora, pasa, eso es común. Eso pues genera incertidumbre, genera pérdida de confianza en el sistema. Sin embargo, hay que entender que, que siempre hay que estar cuando estamos hablando de vidas humanas, pues tenemos que estar hablando o estar en el lado conservador, seguros de la gestión del riesgo, y que es mejor equivocarnos en esto que en el otro lado, que es cuando un sistema de alerta temprana no da la alerta. Eso también es función, no dar la alerta es también información. Pues si no ocurre el evento, es lo que generalmente pasa, ¿cierto? No hay alerta, si no está pasando, pues es lo más común, pero cuando pasa esto es generalmente el problema, y es que no da la alerta y ocurren los eventos, y que también pues hace parte de la incertidumbre, que es generalmente la que se trata de minimizar allí, no tanto estos falsos positivos, pero sí estos falsos negativos, ¿cierto? Decirle que no va a ocurrir algo y que finalmente ocurra, pero, pero es un caso complejo. Para el caso, ¿cómo podemos, y ya voy a ir terminando con cómo podemos nosotros reducir ese tema de la incertidumbre por umbrales asociados a lluvias? Primero, en esta gráfica allí tengo estas estrellas de color azul, son un inventario de movimientos en masa que tenemos para el Valle de Aburrá. Este es el Valle de Aburrá que mencionaba Johnny al inicio. En el centro, en esta parte, está la ciudad de Medellín. Y allí tenemos un inventario, ¿cierto? Eso no significa que sean todos los eventos que han ocurrido, han sido los que se han registrado, ¿cierto? Y los que se han registrado generalmente son los que tienen pérdidas, o donde hay gente que puede reportarlos, o que quedan registrados en eventos. Y en color y en los triángulos verdes tenemos las estaciones, ¿cierto? Las estaciones de lluvia. Entonces lo que tenemos que ver es que donde queda registrado la lluvia en este caso no es exactamente donde ocurre el movimiento en masa. Tenemos que a cada movimiento en masa darle una condición de lluvia. Generalmente lo que más se utiliza en estos casos es definir unas áreas de influencia, los podríamos llamar, de estas estaciones, para asignarles a condición de lluvia a cada uno de los deslizamientos, pero ahí hay errores, ¿cierto? Como estamos viendo en este caso, pues lo que llovió en la estación de lluvia seguramente no es lo mismo que llovió en el sitio del deslizamiento, y eso incluye errores. Hay trabajar con datos de lluvia espacialmente distribuidos a partir de radar o a partir de satélite, pues mejora. Pues sin embargo, en esos casos no son datos de lluvia medidos, sino que son datos de lluvia estimados a partir de temperatura superior de las nubes, o a partir del reflejo de las gotas de lluvia que reciben los radares. Entonces también son aproximaciones en otro sentido, y allí se incorpora error. Tener una estación en cada sitio pues sería lo ideal, pero obviamente no se tiene. Lo otro es la variabilidad natural de la lluvia, ¿cierto? Un poco lo veíamos también ahora. Aquí está, quiero simplemente señalar eso con esta gráfica del Valle de Aburrá, y estas figuras que tenemos allí en el eje de las X. Tenemos la hora,
entre 7 de la mañana a 7 de la mañana, es decir, las 24 horas del día, y en el eje de la Y tenemos los meses. Y aquí lo que muestran estas gráficas es el ciclo diurno anual, es decir, a qué hora llueve a lo largo del año, en este caso en el Valle de Aburrá. Y lo que vemos es que sí hay un patrón, y es que en el Valle de Aburrá tiende a llover en la tarde, ¿cierto? Y en las noches tiende a llover, que son estos colores rojos, más porcentaje de la precipitación. Pero lo que vemos es que hay cambios, ¿cierto? Hay cambios cuando nos movemos en el espacio, hay cambios y también, pues, si vemos en el tiempo, en el caso de los meses, también es diferente y esto seguramente de una u otra forma en cada una de sus regiones es así, por eso hay que entender cómo llueve en el tiempo, a qué hora llueve, en qué época del año. Tenemos los fenómenos de Lenzo generalmente en estas zonas que afectan estos ciclos y también cómo, dónde, en el tema del cómo se distribuye esa lluvia. Es fundamental entonces para poder determinar y poder reducir esa incertidumbre en los umbrales. Lo otro es determinar lo que es un evento de lluvia. Estas cosas a veces uno las pasa por encima, pero son muy importantes e impacta mucho los resultados. Bueno, ¿qué vamos nosotros a definir qué es un evento de lluvia? Cuando dejó de llover o cuando está lloviendo más de 1 milímetro, cuando está lloviendo 2 milímetros. Son preguntas que se tiene que hacer y hay que responderlas y que no son menores porque los resultados cambian. Hay muchos trabajos que se han hecho sobre este tipo de cómo cambian los umbrales de acuerdo simplemente cambiando el criterio de qué es un evento de lluvia, a partir de qué voy a considerar que empezó a llover, desde que le cayó la primera gota o desde cuando dejó de llover por 1 hora, 2 horas, etcétera. Eh, Aquí tenemos un ejemplo para el caso del Valle de Aburrá de estos umbrales empíricos con diferentes combinaciones. En el eje de la Y tenemos la lluvia acumulada de los 5 días y aquí estamos viendo comparada con esas condiciones antecedentes de 10, 15, 30, 60 y 90 días y cómo en este caso visualmente uno puede ver entre qué umbrales ocurren más eventos. Pero mire que aquí tenemos todos esos puntos que tenemos ahí, son ocurrencias, condiciones de movimientos, condiciones de lluvia en las cosas cuando ocurrió un movimiento en masa. Sin embargo, generalmente se hacen muchos umbrales, se utilizan de esa forma solo considerando cuando ocurre el movimiento en masa. Es decir, mirar, es trabajar desde la base de datos de movimiento en masa, cuando ocurre un movimiento en masa, era mirar la condición de lluvia. Y eso también genera error porque estoy viciando el análisis. Y es que no estoy considerando cuando no ocurre el movimiento en masa. Porque ahí también quiere decir que hay muchos eventos de lluvia que no producen movimientos en masa y aquí, por ejemplo, eso es como es incorporar lo que como llamo esta diapositiva acá, los no eventos en esa definición de umbral. Aquí tenemos en color negro los deslizamientos o los días que ha ocurrido una condición de lluvia de acuerdo a estos 3 días y 90 días y que no ha ocurrido movimientos en masa y en los otros colores están cuando sí se han presentado movimientos en masa. Entonces empezamos a ver mucho más ruido allí y es importante. Y finalmente, con esta sí termino. Lo que trato un poco de hablar o de dejar ahí en esta presentación es que lo de las redes pluviométricas importa, la forma como se mide la lluvia, el impacto que tienen los inventarios que se utilizan en el caso de utilizar umbrales empíricos, conocer cómo llueve en las regiones es muy importante también, incorporar el tema de cambio climático, porque lo que estamos viendo es cómo ocurrió, cómo llovió cuando ocurrió un movimiento de masa, pero estamos viendo que esas condiciones van cambiando y lo otro es poder incorporar, porque cuando tenemos estos umbrales nos determina cuándo puede ocurrir un movimiento en masa, pero no necesariamente dónde, ¿cierto? Entonces el dónde nos puede ayudar el tema de los mapas de susceptibilidad, cuáles son las zonas más susceptibles para determinar eso. Bueno, con eso trato ahí rápidamente con varios minuticos de más y me disculpan y bueno, ahí en este link pueden encontrar la presentación, pueden escribir y espero que tengan algunas preguntas y que pueda responderlas. Muchas gracias, Edier, por la presentación. Vamos a continuación, para respetar los tiempos, a darle la palabra al profesor Daniel Ruiz. Mientras Daniel va montando su presentación, lo voy introduciendo acá a la charla. Daniel Felipe Ruiz es ingeniero civil formado en la Universidad Nacional de Colombia.
y cuenta con estudios de maestría y doctorado en Ingeniería Geotécnica de la Universidad Politécnica de Cataluña y actualmente se desempeña como director del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de AFID y participa como asesor técnico en diversos sistemas de alerta de la región, como el CIATA a nivel del Valle de Aburrá, el SAMA a nivel de departamento y el CIMER a nivel de distrito. Entonces, le doy la palabra a Daniel y agradezco mucho la participación en el webinar. Bueno, buenas tardes para todos. Johnny, ¿me escuchan todos? ¿Y se ve ya la pantalla? Sí, Dani. Perfecto. Entonces, en primer lugar, agradecerte por la invitación a todos los compañeros que están trabajando en el tema. Me parece muy relevante, pues, que se empiece a visualizar el avance en América Latina, sobre todo por los temas que comentaba Edier ahorita, de tener gran parte de los países en el trópico y tener, pues, esta fenomenología, pues, de movimientos en masa. Eh, Hoy voy a presentar una serie de desarrollos que hemos realizado, como lo mencionabas ahorita, alrededor de 3 sistemas de alertas tempranas que funcionan de diferentes maneras porque la escala a la que trabajan es diferente. La idea, aquí está un poco la presentación mía, lo que mencionaste ahorita y en los campos en que me muevo. Yo de formación soy ingeniero civil y digamos que mis áreas de interés pues están particularmente en todos los procesos pues, de interacción suelo-atmósfera y la modelación de fenómenos. Para entrar pues en materia vamos a hablar un poquito de los procesos de deslizamiento, primero en las etapas y luego en las escalas. Por aquí hay una primera etapa, como lo describe aquí el profesor Sergei Leroy, que es esa primera etapa antes de la falla, muy relacionada con todo lo que mencionaba ahorita el profesor Edier respecto a esa susceptibilidad. Aquí no hay hasta este momento un detonante. Después de entrar unos factores detonantes que bien pueden ser lluvia, carga sísmica o cambio en geometría, pues ya a escala de talud mucho más pequeña, si ocurre una primera falla a través de un plano de falla y después de la falla lo que ocurre es una propagación de esa masa inestable que luego va a entrar en un equilibrio parcial y luego puede activarse en función a los diferentes eventos de precipitación, sismo o cambio de geometría nuevamente. Entonces, digamos que a estas etapas, digamos que está muy relacionado el tema que mencionaba ahorita Edier y su presentación antes de esta viene muy bien porque abre camino a poder entender ya después de estos fenómenos que explicó cómo funcionan los sistemas de alertas tempranas. Entonces, cuando tenemos estas etapas de un deslizamiento con la pérdida de resistencia que mencionaba Edier, ahorita ya después de infiltración o de carga sísmica, lo que hay que preguntarse después es a qué escala está el fenómeno de los deslizamientos. Y me voy a acotar a una escala en la cual trabajan los sistemas de alertas tempranas. Sé que hay unos deslizamientos a escala regional, unos deslizamientos pues ya de mayor magnitud geológica. Aquí solo pongo 2 análisis de frecuencia y área o frecuencia y volumen que se han desarrollado. Inclusive probablemente en la actualidad existan unos mucho más, valga la redundancia, actualizados con más datos. Aquí está en términos de volumen y aquí está en términos de área. En términos de área es mucho más fácil comprender el fenómeno porque inclusive cuando lo medimos, cuando ocurren una gran cantidad de deslizamientos debido a un evento o una acumulación de eventos, normalmente estamos haciendo mediciones en área porque las profundidades de rotura en zonas espaciales son un poco más complejas de medir. Y estamos encontrando principalmente que la mayoría, donde las probabilidades de ocurrencia son más altas, empiezan o se concentran todas por debajo del kilómetro cuadrado. Entonces, uno podría pensar que el fenómeno es un fenómeno muy local y por ser ese fenómeno así de local comparado con otras amenazas de origen hidrometeorológico, normalmente quien se encarga de gestionar estas amenazas son autoridades de índole local o índole regional. Eso tiene su parte buena y su parte mala. Una parte buena que es lo que mencionaba ahorita Edier, dependiendo del lugar, vamos a ver 2 casos, uno donde tenemos muchos datos y otros donde absolutamente no tenemos nada. Pero el inconveniente de esto es la estandarización de la disciplina, porque entonces los avances que se hacen en cada autoridad regional pueden empezar a diferir de los demás y son espacios como estas charlas
y ese rol que juega la universidad, donde estandarizar esas metodologías cobra un papel importante. Entonces, si lo vamos a mencionar, cuando el nombre de mi presentación habla de multiescala, no se refiere a que la multiescala venga del fenómeno. De hecho, como vimos ahorita, la escala a la que ocurren los movimientos en masa, comparada con un territorio, es probablemente una escala local. Lo que es multiescala es la gobernanza territorial, es las decisiones que se tienen que tomar en un territorio alrededor de la ocurrencia de movimientos en masa. Y esas gobernanzas van en términos de la observación, de levantar inventarios, tanto de eventos ocurridos como de precipitaciones, cuáles son esas aproximaciones en términos de la modelación, cómo voy a modelar yo el fenómeno, cómo van a ser esas herramientas operativas para que yo pueda tomar decisiones a la hora de la gestión del riesgo. Entonces voy a hablar de 3 casos. Estos 3 casos van a ser como el eje central de esta presentación. Hay un caso que es la ciudad de Medellín, que la ven acá, que está en el centro del Valle de la Aburrá, que lo mostró Edier ahorita. Está el Valle de la Aburrá, que es la unión de 10 municipios en los cuales, digamos que la geomorfología de valle nos permite tener cierta gobernanza. Y luego está a escala departamental, donde está el departamento de Antioquia, aquí en Colombia. Entonces, miren que los fenómenos como deslizamientos están a una misma escala, pero la gobernanza que se debe tener alrededor de los territorios hace que tengamos que tener herramientas diferentes, que es a lo que se refiere el efecto multiescala. Voy a describir los casos, más adelante vemos cómo se van a gestionar a través o cómo se gestionan en la actualidad a través de sistemas de alertas tempranas. Estos 3 casos lo que nos van a orientar son los problemas que hay a la hora de enfrentar esta multiescala. Primero tenemos el distrito de Medellín, aquí está el distrito de Medellín. Esto es un trabajo en conjunto con la Oficina de Gestión del Riesgo aquí en el distrito de Medellín, en la ciudad de Medellín, en Colombia. Este es el DAGRE. Y lo que tienen ellos es una colección cada vez más de escenarios de riesgo por deslizamientos locales. Es decir, ellos tienen la misionalidad de, después de detonarse un movimiento en masa o generarse un escenario de riesgo, porque hay viviendas cerca, estructuras o infraestructura cerca, hacerle seguimiento a través de monitoreo. ¿Qué tienen en la actualidad? Tienen más que un sistema de alerta, tienen un sistema de monitoreo de diferentes puntos. Estos puntos, de hecho, creo que hay que actualizarlos. Ayer nada más salió en noticias que ya van con más de 30 puntos. Y lo que tienen en estos puntos es un proceso de monitoreo que les implica ir a leer cada punto. Y miren que esta es la escala más pequeña a nivel territorial que vamos a analizar hoy. O sea que tienen que hacer un circuito de lectura por toda la ciudad, porque la toma de lectura es manual, luego ir a oficina a procesarlo y luego de tener unos umbrales con ciertos históricos de lecturas, determinar si el escenario de riesgo está activo o se está activando. Entonces, la respuesta oportuna de este sistema de medidas muchas veces es el inconveniente a la hora de la gestión del riesgo. Entonces, esto genera preguntas alrededor de esta escala y es cómo podemos incrementar el número de variables medidas, porque aquí solo se está midiendo desplazamiento. ¿Cómo puedo hacer o cómo puede hacer esta entidad para obtener medidas más continuas y casi automatizadas de estas variables? ¿Y cómo podemos tener una herramienta muy rápida de evaluación de estabilidad que le esté informando constantemente a ese tomador de decisiones que esos escenarios de riesgo están activos o no? Luego vamos a pasar a un segundo caso. Este caso es el caso del Valle de la Aburrá. Aquí está una versión un poco más actualizada del inventario que mostraba ahorita Edier. Ese inventario, de hecho, en el Valle de la Aburrá puede decirse que comparado con otras ciudades del país es bastante nutrido, pero ustedes verán aquí, por ejemplo, que la mayor concentración de eventos inventariados no materializados están en Medellín. ¿Eso a qué se debe? No porque en Medellín ocurran más deslizamientos que en los otros municipios, sino porque la Oficina de Gestión del Riesgo de Medellín, pues digamos, se ha puesto las pilas como desde el año 2010 en adelante, 2013 o 2014, a inventariar este tipo de eventos. Entonces eso es lo que permite que haya una mayor densidad. Y estos puntos triangulares son la red de pluviómetros del proyecto CIATA, que es donde actúo como asesor científico. Y adicional a esto, entonces también lo que mencionaba ahorita Edier, hay un radar hidrometeorológico que captura
espacial y temporalmente la lluvia, no a nivel de terreno, pero digamos que sí a nivel atmosférico. Entonces miren que aquí ya nos estamos enfrentando a un escenario de mayor envergadura en términos de escala, pero aquí la pregunta es, ¿a qué escala puedo dar yo niveles de alerta con este tipo de información? Porque lo que se va a generar de aquí va a terminar siendo un umbral de lluvia, y ese umbral de lluvia como herramienta operacional, como primero va a responder a esa respuesta hidrometeorológica o hidromecánica de todo el valle. Eso es una simplificación súper grande, como lo mostraba ahorita Edia. Y una pregunta más a mediano y largo plazo es esa herramienta operacional, cómo va a cambiar a lo largo del tiempo con escenarios de cambio climático y variabilidad climática. Y luego hay una escala más grande, que inclusive aquí vuelve a estar Edier desarrollando para la gestión del riesgo, en la cual en el departamento existe, de hecho se entregó el año pasado, Edier, me corrige si me equivoco ahí en algo temporal, un análisis de riesgo por deslizamientos, detonados por lluvia y detonados por sismo, en el cual el equipo de Edier con la Universidad Nacional hizo un trabajo muy grande de recolección de inventario, ¿vale? Por diferentes metodologías, diferentes inventarios, dependiendo si habían enjambres, que son clúster, o si eran de determinada tipología en las cuencas, y a partir de susceptibilidad y una caracterización muy buena de vulnerabilidad, llegaron a estimar el riesgo, es decir, cuánto se puede perder y dónde se puede perder en términos económicos y términos de vidas por movimientos en masa. Entonces esto está como información, pero cuando ya pensamos esto como un sistema de alertas tempranas, surgen preguntas como cuál es el significado que tendría, por ejemplo, una alerta a escala departamental, porque aquí la alerta a escala departamental ya sería en un área mucho más extensa. Y cuál es el reto de, no digo no generar estudios, los estudios se tienen que generar, pero no podemos arrancar como si siempre existieran de ceros. Por ejemplo, este es el caso de este estudio muy actual que desarrolló la Universidad Nacional en cabeza del profesor Edier, pero cómo los volvemos operativos para que se vuelvan una herramienta de gestión del riesgo. Entonces es ahí donde hay que entrar en un marco multiescala de sistemas de alertas tempranas. Y en ese marco multiescala vamos a dividir esto en dos. Vamos a tener una escala local, lo vamos a llamar un sistema de alerta temprana por deslizamiento local, cuya misionalidad en esta escala es evaluar con varias medidas en el terreno y en la atmósfera cómo es la respuesta de un deslizamiento en específico. Entonces, esto tiene una pinta mucho más parecida, por ejemplo, al caso que tiene el distrito de Medellín, porque el distrito de Medellín, ¿qué es lo que está haciendo? Tratando de brindar información oportuna si se reactivan escenarios de riesgo en taludes localizados. Por el otro lado, a escala, por ejemplo, del Valle de la Urrá o a escala territorial, ya lo que tenemos es un sistema de alertas tempranas territorial, donde ya la pregunta no es si se desplazó, si se activó el movimiento en masa, sino si ocurrió o no. O sea, la respuesta es binaria: ocurrió o no ocurrió el movimiento en masa. Entonces, las métricas de estos sistemas de alertas tempranas son muy diferentes, porque en los sistemas locales está orientada a la evolución de las variables, y en los sistemas territoriales está orientada a ese desempeño que mencionaba ahorita Eddie, que ocurre un evento y efectivamente con mi umbral ya vuelto sistema de alerta temprana, que esto es importante aclararlo: un sistema de alertas tempranas no es solo el umbral, es la interpretación del umbral, la comunicación de esa información a tomadores de decisiones, y el reto más importante que tenemos en este momento, debido a la naturaleza de los deslizamientos, la comunicación a la comunidad. De hecho, ahí es donde estamos como en la frontera del conocimiento, porque no hemos logrado transmitir eso como otras amenazas, por ejemplo, como las inundaciones, que son, digamos, intrínsecamente más claras para las personas que, por ejemplo, un deslizamiento. Entonces, dentro de estos dos marcos, voy a ubicar esos tres casos. Voy a empezar por el caso de Medellín. Acuérdense que en Medellín lo que tenemos es una colección de movimientos en masa. Esa colección de deslizamientos ya ocurridos actúan en este momento como sitios instrumentados. Entonces, ¿cuál es el reto que hemos venido trabajando con la Oficina de Gestión del Riesgo? Y de hecho, darle la mención y el mérito a la Oficina de Gestión del Riesgo,
porque querer evolucionar de sistemas instrumentados a sistemas mejorados de alertas tempranas locales es un reto bastante importante que ellos han decidido liderar. Entonces el reto es pasar de esta dinámica que mencionábamos ahorita a una dinámica de este estilo, a empezar a tener esos sitios instrumentados, pero ya tiene que tener una instrumentación primero multiparamétrica, es decir, tiene que existir una redundancia en variables y en sensores, tiene que existir cierta autonomía en términos de energía para que pueda trabajar sin ir a campo a tomar la lectura, porque todos estos sistemas implican un sistema de mantenimiento. Y cómo se envían esos datos a un sistema en nube para que este tiempo que toma en este momento dar el recorrido por toda la ciudad no sea un impedimento para esa decisión oportuna. Y aquí es donde esta parte que yo menciono aquí arriba es solo una pestaña de lo que sería un sistema de alerta temprana, que es la adquisición de ese monitoreo. Luego hay otra que es cómo procesamos esa información, cómo le hacemos curaduría, cómo tenemos herramientas de decisión muy rápidas, es decir, estos deslizamientos a escala local o a escala regional existen herramientas computacionales para modelarlos, por ejemplo, pero la modelación no es el camino más expedito en términos de alerta temprana porque toman mucho tiempo al ser específicos de un sitio. Entonces necesitamos herramientas muy rápidas. En este caso voy a mostrar unos primeros pinceladas de algo que hemos venido trabajando con la Oficina de Gestión del Riesgo, que es un gemelo digital de ladera, que es un modelo muy simple que responde a variables medidas y en la que apenas estamos haciendo los primeros pinos, pero no me refiero solamente a este proyecto como tal, sino a la frontera de conocimiento y es cómo es esa comunicación con la comunidad, sobre todo con deslizamientos. Entonces, algo que es muy valioso es que para haber hecho esto nos tuvimos que haber enfrentado el sistema CIMER a cuáles son los estándares internacionales. Y en los estándares internacionales, toda esta fila que ustedes ven aquí son sistemas o países con sistemas de alertas tempranas locales por deslizamientos y lo que tiene en verde es factores que se consideran y en rojo son factores que no se consideran. Entonces miren que llevar un sistema de alerta temprana local a su máximo desempeño no es sencillo. Miren que en este momento no hay ninguno de esos sistemas que esté todo en verde porque necesita redundancia en variables, es decir, miren que hasta la actualidad la Oficina de Gestión del Riesgo solo medía desplazamiento, entonces implica generar sensores para generar redundancia en instrumentos que me generen a su vez redundancia en variables, que se puedan correlacionar, que puedan tener consecuencia una de la otra, bien sea de respuesta de agua en el suelo, por ejemplo, de desplazamiento en el terreno, o bien sea detonante como la precipitación. Tiene que tener múltiples umbrales, es decir, yo tengo que tener varias herramientas para ver si superé o no un umbral de una variable o de varias, lo que llamamos el umbral multiparamétrico, y tenemos que tener esa herramienta de desempeño o de evaluación, que en este caso sería ese gemelo digital de la era. Entonces, ponerse en la tarea de que todas las casillas, empezando por acá que estábamos en rojo, traerlo a través de desarrollo tecnológico a que empiecen a quedar en verde es un desarrollo bastante grande que ha implicado lo siguiente. Un desarrollo de sensores. Esto se ha desarrollado aquí en la universidad con ingenieros físicos, geólogos e ingenieros civiles y desarrollamos algo que se llama el Smart Node. El Smart Node es solo un concepto ¿de qué? De una gama de sensores que pueden configurar diferentes nodos con variables según el tipo de deslizamiento. Entonces, esa gama de sensores que al final me miden desplazamiento han desarrollado, en este caso, pues no nos tenemos que inventar la rueda, un pluviómetro es algo ya comercial que técnicamente ha estado muy testeado, pero se ha desarrollado también sensores de desplazamiento superficial con diferentes tipos de tecnología, desde aceleración hasta gran precisión en GPS, sistemas inclinométricos remotos y sistemas de medición de estado del agua para evaluar cómo se infiltra el agua. Y esto nos permite entonces, por ejemplo, tener diferentes configuraciones. Yo aquí solo puse dos, tenemos una gama más amplia, estas dos las puse porque les vamos a mostrar que ya están desplegadas en campo,
por ejemplo, esta primera configuración tiene sensores de estado de agua en el suelo, también tiene inclinometría profunda y tiene sensores superficiales. O sea que me está midiendo me está monitoreando varias variables también con su pluviómetro. Y por ejemplo, hay configuraciones en las cuales tal vez el movimiento no es tan profundo, es solo superficial y yo lo que tengo son unos nodos de desplazamiento superficial remotos enviando información constantemente. Eso se desplegó en campo. Este TRL es una medida de desarrollo tecnológico. Entonces, esto nos ha permitido, por ejemplo, estar en el nivel 5. Estar en el nivel 1 es tener una idea. Estar en el nivel 9 es tener una empresa de producción en masa. Entonces, estar en el nivel 5 es cómo probamos esos sensores en un entorno relevante. Esto después de haberlos probado funcionalmente en laboratorio, de desempeño en laboratorio de ensayos a gran escala. Y por ejemplo, este es uno de los sensores, esta es la configuración 1, aquí hay un inclinómetro en profundidad, 15 metros de profundidad, sensores de agua y sensores superficiales. Este está localizado en esta parte del distrito de Medellín. Y aquí hay otra configuración, este está localizado en esta zona de Medellín, en un lugar llamado Tres Cruces, donde lo que tenemos acá no son roturas profundas, sino que es un enjambre de deslizamientos. Entonces no tiene mucho sentido en ese enjambre poner inclinómetros profundos, sino que lo que tenemos es una serie de nodos que me están diciendo tanto el enjambre ya existente como zonas donde no ocurrió, si se desplazan o no se desplazan, midiendo ese nivel de lluvia a nivel local. Esto es todo lo de recolección de datos, pero esos datos tienen que migran de manera remota a microservicios donde recogemos toda la información y lo que hacemos en este momento es procesarlo en eso que llamamos gemelo digital de ladera. ¿Qué es el gemelo digital de ladera? Eso tiene un nombre tal vez muy rimbombante, pero lo que es un gemelo digital de ladera es un modelo de estabilidad que entre más simple mejor, porque me permite con los datos capturados hacer un ejercicio a la inversa. Yo no estoy evaluando la estabilidad a ver si se mueve, sino que lo que estoy haciendo es mirando cuánto se desplaza el terreno y qué presión de agua tiene para poder predecir, por ejemplo, una vez inestable, a qué velocidad se puede desplazar o cuánto desplazamiento puede acumular. Entonces, si yo me voy a un tomador de decisiones, un tomador de decisiones probablemente no tenga la formación, porque no es parte de su formación, de entender toda la física que hay detrás de un sensor. No tiene la formación para entender, por ejemplo, cómo se envían a través de protocolos de envío de datos remotos toda la información, pero él sí puede interpretar y actuar en campo respecto a si un movimiento en masa que ya estaba activo se acelera o se desacelera. Entonces eso permite a escala local tener una mayor gobernanza, pero implica todo ese desarrollo tecnológico. Entonces, si nos vamos a una escala más grande, miren que cuando yo ya paso al Valle de la Aburrá, o sea, a escalas más grandes, ya no tiene mucho sentido que yo empiece a instrumentar deslizamiento por deslizamiento, porque la escala empieza a ser muy grande, o sea que el parámetro o el efecto multiescala no es cada vez sumar más datos, porque si yo empiezo a sumar más datos, los datos son muy útiles, pero me empiezo a ser responsable también de un montón de mantenimiento que no voy a ser capaz de sostener la red a nivel público. Entonces, ¿qué hay en el Valle de la Aburrá? El desarrollo de un umbral. De hecho, aquí participamos Edier y yo, esto lo hizo uno de los investigadores del proyecto CIATA, que es estudiante de maestría del profesor Edier. En lo que se determinó, aquí está el umbral, este umbral se determinó a partir de este inventario ya operativo, en el cual tenemos un periodo de lluvia acumulada anterior al deslizamiento y un periodo de lluvia antecedente de 7 días, que fue el mejor ajuste que dio. Yo no voy a entrar en detalles de cómo se generaron los umbrales, lo que voy a entrar es en detalle de cómo se vuelve operativo este umbral, porque lo que se tiene es que si yo tengo un umbral, y miren que el modelo es súper simplificado, porque estoy teniendo un umbral para todo el valle de Aburrá. ¿Puedo tener un umbral por municipio? Hombre, sí podría, pero empiezo a verme muy penalizado en municipios, por ejemplo, donde tengo muy poquito inventario, entonces ellos se quedarían sin umbral. Entonces, lo que hacemos es, con la espacialización de la lluvia, reportar niveles de alerta en función a cuánto es la lluvia acumulada, o sea, la lluvia a largo plazo,
y la lluvia antecedente a 7 días. Esto entró en funcionamiento el año pasado en 2025, de hecho entró en funcionamiento en un momento en el cual el Valle de la Aburrá estaba en emergencia por movimientos en masa, y esto es una herramienta que Edier lo describió muy bien ahorita, casi siempre va a oficinas de gestión del riesgo, que son quienes toman la decisión de mayor inspección, mayor monitoreo, pero digamos que a un público no formado en ingeniería o en riesgo, no es tan fácil ese proceso de apropiación social, y en eso estamos trabajando para decirle que un umbral de lluvia puede estar relacionado con una rotura. Entonces, espacialmente nosotros damos una alerta y las oficinas de gestión del riesgo nos devuelven un comentario y es, venga, esto todavía es muy grueso. Si usted me manda a mí a medio municipio, porque hay riesgo por movimiento en masa a medio municipio, y yo al principio dije que el fenómeno es muy local, casi que estoy centrando la atención en un pedazo del valle, pero todavía estoy muy lejos de llegar a la escala de poder predecir cerca a una ladera dónde va a ser. Ahí hay dos pasos, este no voy a entrar mucho en él, esto es un trabajo muy operativo, estamos haciendo modelos probabilísticos, modelos físicos, para poder refinar esa escala de esta alerta, pero no voy a entrar acá porque debido a la presentación del profesor Edier, yo me voy a centrar un poco en lo que será el largo plazo de trabajar con umbrales de lluvia. Esos umbrales de lluvia ya vienen cargados de mucha incertidumbre, pero la pregunta, aparte de poder cuantificar la incertidumbre, es cómo van a evolucionar en el tiempo. ¿Qué haría que esos umbrales evolucionen? Esos umbrales no van a ser constantes a lo largo de los años. Y hay varias cosas que lo harían cambiar. Para poder entenderlo, a mí me gusta entender las cosas desde los extremos, entonces ubiquémonos aquí y pensemos en una rotura que se dé en esta zona. ¿Qué sería una rotura en esta zona? Un periodo de lluvias en los 90 días antes de de la lluvia a corto plazo, bastante extenso. Eso haría que, perdón, que los niveles de agua en el terreno empiecen a ascender porque esta lluvia, digamos que ha ocurrido durante 90 días, eso le da plazo al terreno de infiltrarse y de saturar el terreno, y lo que genera finalmente son roturas más profundas. Esto no lo traje aquí porque esto es de sistemas de alertas tempranas, pero esto logramos demostrarlo con una tesis de maestría ahorita, con modelos de grandes desplazamientos y de infiltración. Efectivamente ocurre esto. Y si me ubico en el otro extremo es esos 90 días, esa lluvia de largo plazo ha sido muy poca, pero lo que ocurre son en estos 7 días antes de la lluvia, precipitaciones extremas de alta intensidad que hagan que acumule mucho en esos 7 días, y lo que empieza a pasar allí no es que se acumule el nivel freático por un proceso de infiltración a largo plazo, sino que se saturan las partes superficiales del terreno. ¿Por qué? Porque también un terreno muy seco, como lo mencionaba ahorita el profesor Edier, es donde tengo mucha fase de aire, es un terreno en principio muy impermeable, entonces se saturan los primeros terrenos y aquí lo que ocurren son fallas típicamente más superficiales. Entonces, ¿qué haría cambiar un umbral como estos? En primer lugar, la variabilidad climática y el cambio climático, eso a dónde nos llevaría y nos empezaría a registrar eventos en estos dos extremos. En este extremo de acá sería por variabilidad climática, es que esas temporadas de lluvia que normalmente ocurren aquí en el trópico se empiezan a hacer más largas o se conecten una con otra, entonces mi periodo de lluvia acumulada a largo plazo se empiece a hacer muy grande. O por aquí, por ejemplo, en escenarios de cambio climático, el escenario de cambio climático es un escenario muy curioso porque es una atmósfera más caliente, y una atmósfera más caliente por termodinámica es una atmósfera que recibe más agua, es una atmósfera más húmeda. Entonces lo que genera son precipitaciones muy intensas, entonces me pondría en estos escenarios. Y si ustedes ven acá, aquí también existe un sesgo, y es que probablemente no hay eventos registrados acá, pues porque no se hayan inventariado, pero típicamente los umbrales no tienen eventos acá. Y lo que empezaría a pasar en escenarios de variabilidad climática y cambio climático es que los empecemos a registrar ahí. Otra cosa que finalmente haría cambiar el umbral es retroceder el umbral por algo que sea la degradación del terreno. ¿A qué me refiero con la degradación del terreno? A perder la capa vegetal, a perder esa zona radicular de la que mencionaban ahorita al inicio en la otra presentación,
porque esa interacción atmósfera-planta-suelo muchas veces regula esos primeros sistemas hídricos y esas primeras precipitaciones. Entonces, donde yo empiezo a perder vegetación, voy a hacer que esos procesos de infiltración sean mucho más críticos y me ocurran roturas a precipitaciones más pequeñas. Entonces, a largo o mediano plazo, un sistema de alerta temprana que funcione de manera operativa con un umbral por lluvias, por datos, lo que tiene que empezar a pensar es cómo van a cambiar estos umbrales y cómo vamos a poder evaluar esto en este nivel de incertidumbre. Y finalmente me voy a ir a la escala más grande, que es la escala departamental. En la escala departamental, a partir del trabajo desarrollado por el profesor Edier que mencioné anteriormente, miren que aquí el profesor Edier desarrolló para diferentes zonas. Aquí solo puse dos, la del nordeste y la del suroeste, pero lo desarrolló para las 7 umbrales de lluvia. Esos umbrales de lluvia me están marcando niveles críticos de lluvia y lo que tenemos aquí en puntos rojos es un primer inventario que se le está haciendo curaduría desde hace 2 años que se está registrando en el departamento. ¿Por qué? Porque entre más grande sea la zona, ¿vale? A estos inventarios no me estoy refiriendo al inventario que logró reunir el equipo de la Nacional, ese es muy denso, sino a los que operativamente las oficinas de gestión del riesgo de los municipios puede alcanzar. Y ahí empieza a perder capacidad la parte gubernamental, porque son oficinas de gestión del riesgo con poco personal, que están atendiendo el día a día. Entonces esa parte de inventarios, en la medida que yo voy aumentando de escala para visualizar qué pasa en esa gran escala, se me empiezan a hacer poco densos. Entonces miren que, por ejemplo, aquí lo que yo tengo es efectivamente puntos de deslizamiento donde están en las zonas críticas de lluvia, pero obtengo puntos en zonas que estaban determinadas como no críticas. Esto puede significar dos cosas. La primera es que hay que recalibrar umbrales. Eso no es nada extraño. Siempre hay que recalibrar umbrales en la medida que uno entre a hacer los operativos, o también cosas de curaduría, porque un deslizamiento puede ocurrir por otros eventos. Les cavaron al lado, cambiaron la geometría, pusieron una carga en una vía que ya no tenga que ver con lluvia. Entonces, el reto es cómo volver operativo este tipo de cosas, y la manera de volverlo operativo es a través del monitoreo instrumental en tiempo real. Entonces, juntamos dos cosas que se mencionaron ahorita. La primera es la red de pluviómetros, tanto del proyecto SAMA, que es el sistema de alerta y monitoreo de Antioquia, y la red del IDEAM, que es la red hidrometeorológica del país. Eso tiene una cierta cobertura importante en el departamento. Si estamos localizados por acá en Medellín, el radar de Medellín cubre una parte de Antioquia, pero no lo cubre todo. Entonces, estos niveles de lluvia me están informando en tiempo real si yo cruzo o no esos niveles críticos de lluvia. Cuando yo hago un cruce con la susceptibilidad, que estos son simplemente matrices categóricas, logro tener un nivel operativo de esta alerta, porque ese nivel operativo es con la lluvia que estoy midiendo, con mi modelo de umbrales que está trabajando detrás de esta información, y con mi nivel de susceptibilidad, que es esa característica a largo plazo de la que se hablaba de ahorita. Entonces ya empieza a tener la gobernanza en el departamento, de decir, venga, ¿cómo estamos en términos de alerta improbable hasta alerta inminente de movimientos en masa? Vuelve y juega un poco. Miren la escala tan grande acá. ¿Qué decisión se puede tomar en una zona así de concentrada? Pero entonces aquí lo que eso es un trabajo valioso, y es, venga, ¿cómo vamos a validar esos umbrales? Entonces, esto es casi un bucle que no se cierra, porque lo que hay que hacer es trabajar en el levantamiento de información de movimientos en masa. ¿Cómo lo vamos a hacer a escala departamental? ¿Cómo lo vamos a hacer a una escala tan grande si las oficinas de gestión del riesgo a nivel departamental no tienen la capacidad? Porque recalibrar el modelo es saber si esa lluvia que yo registré, tanto en pluvio, o si ya lo podemos hacer a lluvia satelital, junto con esta susceptibilidad, se puede cruzar con eventos materializados y tengo que recalibrar o no. Entonces aquí es donde entra a jugar herramientas valiosas, por ejemplo, como aquí está un marco de un filtro de detección de deslizamiento en el que se está trabajando en el proyecto SAMA, que lo que busca es
filtrar y miren que al final es semiautomático. ¿Por qué es semiautomático? Porque al final necesitamos un experto para determinar si es o no. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es entrenando esta metodología. Hay una adquisición de información pre-evento y post-evento. Tenemos varios clústeres, varios enjambres de deslizamiento con el que estamos entrenando esto a 2 escalas de tiempo. Hay un preprocesamiento de imágenes y se pasa por una serie de 5 filtros. ¿Esos filtros qué son? Hay un filtro de vegetación, que es el NDVI. Hay un filtro que tiene que ver con la desnudez del suelo, la pérdida de capa vegetal, y hay otros filtros que tienen que ver con aspectos más geomorfológicos. ¿Qué buscan estos filtros? Estos filtros no necesariamente están buscando ser más efectivos a la hora de capturar movimientos en masa, sino que están buscando reducir el ruido de esta detección automática. Y yo acabo con un clúster que debe ser validado. Entonces aquí hay unos handicap, unos, digamos, límites que son una resolución a 10 metros. ¿Quién impone esa resolución? La información satelital que tenemos. Un filtro que tenemos 5 filtros aplicados a nivel secuencial, y entonces eso hace que el área mínima detectable para nosotros sea de 40 metros cuadrados. Eso no está mal, debido a la escala que hay, y aquí lo que toca entonces es ver ese evento de validación. ¿Cómo logramos eso? Aquí hay solo 2 ejemplos. Aquí hay todo lo que hay hasta esta etapa que es la cuarta. Aquí todavía no hay proceso de validación por experto. Entonces miren que esto es una cosa muy bonita, porque entonces en Santo Domingo se tiene este inventario y luego entonces este proceso de detección lo que logra es llegar a pues digamos, a los posibles deslizamientos que hay. Entonces cuando tenemos solo, digamos, el índice de vegetación, miren que yo tengo cuando esto es muy cercano a uno, quiere decir que estoy capturando casi todos los eventos que ocurrieron, pero estoy sobreestimando un montón. Si yo comparo digamos, este clúster de acá con el de acá, obviamente aquí hay tantas cosas dispersas y estoy sobreestimando tanto que precisamente voy a capturar casi todo lo que hay acá. Entonces, ¿qué hace el filtro? El filtro quita ruido, lleva todo hasta el nivel de ruido mínimo posible, inclusive sacrificando un poco la captura o la efectividad del método, pero aumentando mucho la reducción del ruido, hasta llegar a un punto donde ya lo que se tiene es una herramienta hecha para el gestor del riesgo. ¿El gestor del riesgo qué? Por ejemplo, el municipio. ¿El qué va a ver? Este gestor del riesgo no tiene que ser un experto en herramientas satelitales, porque esto ya está automatizado. Lo que tiene que saber es cómo es su territorio. Entonces, si él tiene algo que es pre-evento y luego le aparece algo que él cree que es un deslizamiento, él es el más cercano al territorio para efectivamente confirmar, descartar o estar dudoso y llegar a un valor mucho más parecido de ese inventario de deslizamientos, con el fin de tener una validación continua de los umbrales y que esos estudios tan valiosos que se generan en las universidades sean herramientas de gestión del riesgo. Ya me queda solo para quitar un poco, ya cerrar esto, es qué pasaría, yo hasta ahorita estoy aumentando en escala, cuando ya estando en una escala tan arriba me toca descender. Es decir, qué pasaría ya si no la gestión o la gobernanza del departamento se pregunta qué pasa con los deslizamientos, sino un municipio en específico, estos que están marcados acá, es que los hemos estudiado en detalle, se pregunta ya no en la escala departamental, sino en la escala municipal, qué pasa con esa gestión del riesgo por movimientos en masa. Entonces uno podría pensar, claro, este es el mismo caso del Valle del Aburrá o de Medellín, y la respuesta es que no, porque estamos en un lugar, digamos, no tan fortificado en términos de gestión del riesgo, entonces la información que hay en términos de inventario es casi nula. Entonces ahí toca sacar otra herramienta, y esa herramienta es, ¿por qué no generar umbrales basados en modelos físicos, pero que carguen toda la incertidumbre? ¿Qué es cargar toda la incertidumbre? Tenemos la discretización en algo que llamamos geozonas. Esas geozonas son agrupación de unidades de ladera con características similares y con parámetros geomecánicos similares, y lo que hacemos es una evaluación
de múltiples escenarios que ya no ingresen una variable, sino que ingresen familias o distribuciones de probabilidad de cada una de ellas. Es decir, que existe incertidumbre sobre los parámetros del terreno, que existe incertidumbre respecto a las condiciones de lluvia, tanto de intensidad como de duración, y que exista también incertidumbre en términos geométricos, porque cuando yo trabajo en un DEM, pues probablemente ya también haya refinamiento que me juegue en contra. Y llegamos finalmente, por ejemplo, este es el caso de la zona 8, y separé la de la 8B nada más para mostrar algo, y todos estos puntos que ustedes ven acá, esto no es inventario, estos umbrales no se generaron a partir de inventario, son casos de modelación en los cuales diferentes combinaciones de lluvia y diferentes combinaciones de parámetros y de geometrías, digamos, de geomorfología del terreno, me llevan a que tengo zona de rotura o a que no tengo zona de rotura. Entonces, si yo quitara todos los puntos, estos son los umbrales que están vacíos y hay que empezar a llenarlos de datos para poderlos validar. ¿Cómo los voy a llenar de datos? Con dos herramientas. La instrumentación de la pluviometría en el departamento o en el municipio, perdón, y otra vez vuelve y juega esa herramienta, digamos, de detección semiautomática de movimientos en masa. ¿Por qué hay que desescalar tanto? Porque si yo me quiero ir ya a cuantificar, por ejemplo, riesgo, entonces estas escalas agregadas tan grandes no me permiten cuantificar riesgo. Entonces me toca volver a desescalar porque yo ya lo que tengo que ver es esa probabilidad que tengo de propagar esa masa inestable. Entonces miren que esta escala vuelve y se cierra. Entonces, ¿qué es multiescala? Mi necesidad en el territorio de evaluar esos deslizamientos a múltiple escala. Entonces ya para cerrar como conclusión, esto no es, o sea, hacer un sistema de alerta temprana multiescala no es empezar a adicionar más datos, más datos y más datos. Es hacer cambios fundamentales en cómo modelo, cómo saco herramientas operativas y qué decisiones tomo a partir de ellas. Entonces, por ejemplo, para cerrar esto, está el caso de Medellín, que son sitios o deslizamientos locales que empiezan a estar muy bien instrumentados. Cómo migro al Valle de la Aburrá, donde ya tengo muchos datos, luego cómo voy a una escala más grande, pero si tengo que disminuir en escala, probablemente yo no me vaya a encontrar un municipio con tantos datos como lo tenía Medellín, por ejemplo. Entonces eso hace que pues, la aproximación multiescala sea en necesidad de la gobernanza territorial. Finalmente, como para agradecer, les agradezco a todos los que nos hayan escuchado, a estas instituciones, a EAFID, a la Oficina de Gestión del Riesgo, tanto del distrito, al área metropolitana del Valle de la Aburrá, y al DAGRAN y a todo el equipo que está trabajando en este tipo de temas en estos tres sistemas. Entonces, con esto cerraría mi presentación. Hablo con Johnny y con los organizadores para que quede a disposición de ustedes y tienen mis datos de contacto para que puedan contactarme y preguntarme cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias, Daniel. Nuevamente también gracias al profesor Edier. Ha sido muy interesante la jornada donde hemos visto que Daniel lo mencionó hace pocos minutos, cómo desde los mismos desarrollos metodológicos que se proponen desde la academia, las universidades, con los profesores y sus estudiantes, cómo poderlos llevar a campo, cómo poderlos materializar en función de la sociedad, de la población que puede estar en riesgo a través de las entidades encargadas de la gestión de riesgo a diferentes niveles y con diferentes órdenes de gobernanza.